tengan todos ustedes el gusto y el placer de volverlos a saludar. Hoy nos encontramos en una nueva edición de esta sección que se llama Hablemos de Vos. En esta oportunidad vamos a hablar y conocer un poco más la historia de un deportista paralímpico de nuestro país. Se trata de Facundo Arregui, quien es nadador paralímpico y quien es oriundo de Rosario. Él es medallista para Panamericano y bueno, nos va a contarnos un poco su actualidad y cuáles son sus próximos objetivos en este 2021. ¿Cómo estás, Facu? Qué gusto y qué placer poder hablar con vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? El gusto es mío, así que muy contento de estar acá charlando con vos. Bueno, acá también estamos junto a Pablo Mendoza, mi compañero, así que vamos a conocer un poco más, ¿no? Esta gran historia que tenés vos en el deporte adaptado y paralímpico en nuestro país. Así que, bueno, para arrancar, ¿cómo andás? ¿Cómo va llevando este 2021? Teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Bueno, si nos puedes contar un poco así breve, tipo resumen, cómo fue ese 2020 y cómo lo vas llevando ahora en este 21, ¿no? A ver, el 2020 la verdad que fue un año caótico, digamos, inesperado, todo lo que pasó. No puedo, la verdad, entender cómo de prácticamente tener un año lleno de competencias y con un futuro bastante diferente al que tenemos ahora, estar ahora en esta incertidumbre constante de no saber qué va a pasar en el día a día, básicamente. Pero, a ver, yo creo que dentro de lo que cabieron las circunstancias, creo que el deportista tiene esto de llevar consigo, gracias a la experiencia que le da, obviamente, el deporte en sí, tener este carácter por ahí de resiliencia y de poder adaptarse a cada una de las circunstancias que se le van presentando. Así que creo que dentro de lo que cabe, creo que la mayoría de nosotros deportistas supimos más o menos acomodarnos más o menos a la larga o a la corta a las circunstancias que se nos fueron presentando con esta realidad, ¿no? Con esta pandemia que vino. Así que al principio nos golpeó, fue bastante inesperado, incertidumbre al principio, golpe duro cuando supimos más adelante que se aplazaban los juegos, incluso al principio pensando que se iban a cancelar directamente. La verdad que fueron muchas idas y vueltas, muchos golpes, y fue como un desafío para poder, digamos, cambiar la cabeza y meterla para enfrentar este tipo de situaciones. A ver, fueron 2 meses y medio en donde yo tuve que estar haciendo actividad física acá en mi casa, en seco, no pude hacer nada de lo que tenía que ver con agua, y eso fue la verdad que bastante duro. Nunca estuve en mi vida tanto tiempo sin tocar una pileta, o sea que eso fue un gran cambio y se sintió a la larga. Quizás los primeros momentos, las primeras semanas no se sintió por ahí, estuve ocupado en otras cosas, dándole importancia quizás a otras cosas que antes cuando estaba entrenando, cuando tenía más viajes o cuando estaba más movido, por ahí no tenía tiempo de darle importancia. Entonces me dediqué a hacer otras cosas, me dediqué más a por ahí a crecer más en cuanto a mi persona, me enfoqué en otras cosas y eso creo que también me benefició a mí, y creo que le supe sacar el provecho también a este encierro y a este tiempo que pude pasar conmigo mismo. Y después, por suerte, bueno, primero tuve la posibilidad de empezar a nadar durante un mes acá en mi casa, en la pileta que tengo en el edificio, gracias obviamente a los vecinos que se coparon y hicieron todo lo posible para que se dieran los protocolos correspondientes y poder, aunque sea, pasar momentos en el agua ahí en esa pileta, que igual es una pileta chiquita que puede tener cualquier casa que tenga pileta, pero bueno, atado a un tensor en un punto fijo y moviéndome en el lugar, servía de algo para por lo menos moverme y sentir más o menos lo que es un trabajo acuático, que tanto es tan fundamental para nuestra labor. Claro que sí. Así que fue ese mes en el que por lo menos pude ir tirando. Antes que nada era algo, y después por suerte ya pudimos empezar a entrenar de forma regular, ya con unos protocolos, con una pileta, pudimos empezar a ponernos objetivos en mente, al principio más a corto plazo, que tenían que ver más que nada con sensaciones personales, dándole importancia también a cosas que quizás no podemos pulir tan
en diminuto, digamos, en un año normal, por la cantidad de competiciones, por la cantidad de puntos que hay que tener y el cronograma que tiene que tener en un año normal, digamos, típico. Entonces eso también me ayudó también a mejorar un montón de cosas técnicas, a mejorar cosas que quizás antes no tenía la posibilidad de pulir. Entonces en eso creo que también me benefició y creo que crecí y que mejoré muchísimas cosas. Entonces son como varios puntos positivos, más allá de todo, obviamente, de toda la incertidumbre y todos los golpes que nos dio esto, pude sacarle varias cosas positivas a lo que es esta situación. Y ahora estamos bien, ahora sí, bueno, volvió a cerrar todo, pero estamos por suerte pudiendo entrenar. Nosotros con permiso, obviamente, acá en la ciudad de Rosario, así que estoy a pocos días, estoy a 2 días de viajar a un torneo en el año, que va a ser un torneo en Buenos Aires, así que allá en el CENAR. Así que estamos entrenando un poco, ya ultimando los últimos detalles para lo que va a ser el primer torneo, que ya es uno de los torneos selectivos previo a Tokio de este año. Así que con muchas ganas de tirarme la pileta, con muchas ganas de competir, que hace bastante que no lo hago, y expectante, y ojalá que se pueda cumplir el sueño, y el objetivo principal, que es poder estar en mis segundos Juegos Paralímpicos. Claro. Facu, ahora antes de meternos de lleno en lo totalmente deportivo y en lo que respecta a los Juegos Paralímpicos de Tokio, contanos un poco, para aquel que no te conozca mucho quizás y esté viendo esta entrevista, un poco de vos, sobre tu discapacidad, qué tipo de patología tenés, cuándo te la diagnosticaron, obviamente, y en qué categoría de natación adaptada y paralímpica competís, obviamente. Yo tengo una lesión medular de nacimiento, es congénita, que se llama hernia bífida, que es obviamente cuando digamos, el tubo neural, las últimas vértebras no se llegan a cerrar del todo, entonces las raíces nerviosas que tienen que conectar de la cabeza a los pies no llegan a destino, entonces se corta, digamos, las raíces nerviosas se cortan en un punto, y eso hace que, según el nivel, haya más o menos, digamos, parálisis en cuanto a miembros inferiores. Yo en un nivel que no puedo mover las piernas, o sea que cuando nado únicamente utilizo el tronco superior y las piernas quedan de arrastre, así que esa es mi discapacidad, y en lo que es natación estoy en la categoría S7, por ahí para el que no conoce. Las categorías se dividen del S1 al S14, del 1 al 10 son para discapacidades físicas, del 11 al 13 para discapacidades visuales, y la categoría 14 es para discapacidades intelectuales. Y yo estoy en la categoría 7, que la 1 es la que está más comprometida con su discapacidad y la 10 es la que menos. Entonces yo estoy más ahí en un punto más o menos medio, que se suele haber varios competidores con lesiones medulares en esa categoría. Así que esa es mi discapacidad, y esa es la categoría en la que estoy. Muy bien. Pablo, adelante. Bueno, ¿qué tal, Facundo? Es un gusto tenerte en Periodismo Adaptado. Y bueno, metiéndonos de lleno en la natación, vos naciste casi en una pileta porque tu tío te largó al mes o al menos de que tengas un mes al agua. Entonces la familia Regui está muy emparentada con la natación. ¿Qué significa para vos eso? Tal cual, es como vos decís, y aparte también porque más que nada toda mi familia, digamos, claro, en general es muy amante de lo que es la actividad física y el deporte. Digamos, hay muy pocos, por decirte casi nadie, que lleva una vida sedentaria. A todo el mundo le gusta la actividad física, le gusta moverse, le gusta mucho el deporte. Entonces es como que ese amor se traspasó de generación en generación, entonces era imposible que a mí no me gustara el deporte, o por lo menos hacer algún tipo de actividad. Y obviamente de mi familia directa está muy relacionada con el que es el deporte acuático. Mi papá por el lado de natación y de waterpolo la mayor parte de su carrera, y mi hermana por la parte de nado sincronizado, que también representa a la selección. Entonces sí, eso representa un montón, y aparte digo, el deporte y la actividad física y el agua, todo combinado,
me cambiaron la vida y me hicieron ser quien soy hoy en día y forman parte de mi vida y es mi medio y es donde yo me siento más cómodo y digamos, me hicieron vivir el mayor de mis sueños, que es tener la posibilidad de representar a mi país. Así que significa un montón, significa lo que a mí me hizo, me abrió grandes puertas y me hizo vivir un montón de experiencias, situaciones y cosas que en mi vida me hubiese imaginado que podría haber vivido. Claro. Ya de chicos, como decías, escuché que soñabas con representar al país. Decime qué sentiste la primera vez que lo pudiste hacer. Sí, creo que siempre, más tanto en el primer momento como de ese momento en adelante, siempre creo que el sentimiento es el mismo, es orgullo y es felicidad de poder estar en ese lugar, que no casi nadie tiene, muy pocas personas tienen la posibilidad de sentir esas sensaciones que uno siente cuando está en el podio, y si tiene la posibilidad de poder escuchar el himno, es uno de los momentos más lindos que un deportista puede llegar a vivir. La verdad que es incomparable y es muy difícil de describir en palabras también lo que se siente. Es principalmente orgullo porque, digamos, estás representando al país del que uno es y sintiendo que detrás de uno y de lo que hace están todos los argentinos. Es algo que quizás a veces puede parecer muy grande y puede parecer apabullante. A mí me motiva muchísimo y me motiva cada día a hacer lo que hago y a entrenar cada día y a querer superarme y a querer todo el tiempo que se pueda poder tirarme y poder representar y poder seguir obteniendo logros y que vayan dirigidos a mi país. Claro. Voy con una más, Franco. Tenés como entrenador a tu papá, Fernando. Contanos las cosas positivas y las cosas negativas que tiene de tener de entrenador a tu papá, ¿no? Sí, es verdad. Es algo complicado. Es complicado, es así, porque se generan, la parte negativa te podría decir es que se generan roces inevitablemente, a veces obviamente por el hecho de que es difícil también separar lo que es la figura de padre e hijo y la figura de atleta y entrenador. Entonces no te voy a negar que en mi caso se han generado bastantes roces y los dos tenemos un carácter bastante fuerte, entonces chocamos mucho. Entonces eso por ahí es la parte negativa, te diría. Pero la parte positiva también es que esto de poder tener a tu papá de entrenador le da una cuota de un plus de confianza a la hora de acatar órdenes, de que te pueda dar un consejo quizás desde otra mirada, de que se puedan hablar las cosas desde otra mirada que no sea solamente de entrenador y atleta. Entonces eso está bueno y creo que también se le da un plus al hecho de saber de que la confianza que tiene él hacia vos es incluso hasta a veces mayor, porque además de ser el atleta que él entrena, sos el hijo. Entonces creo que eso es más que nada las dos caras. Pero creo que siempre termina pesando mucho más la cara positiva. Eso claro. Es lo bueno. No se te pasa nunca por la cabeza que deje de ser tu entrenador. O sí, no sé. Y a ver, es que son momentos que van pasando que... A ver, hasta el día de hoy seguimos mano a mano, o sea que fueron momentos que fueron pasando y fueron pasajeros y fueron por quizás cosas momentáneas que se dieron en el momento y generaron algún tipo de confusión o algún tipo o alguna forma de sentarse y empezar a pensar cómo va a ser el futuro. Pero a ver, por el momento seguimos mano a mano, por el momento no están los planes. Franco. Sí. Facu, ahora metiéndonos un poco con lo deportivo y tu actualidad, pensando en los Juegos de Tokio y bueno, y ahora en el próximo torneo que tendrás que disputar acá en el Senar, en Buenos Aires la próxima semana, contanos un poco eso, cuándo arranca el torneo y si esa sería la última posibilidad
para poder asegurar, ¿no?, entre comillas, tu lugar para poder decir presente allá en los Juegos Paralímpicos de Tokio este año? El torneo se va a llevar a cabo en el CENAR el 1, el 2 y el 3 de junio. Yo voy a competir el día 2, mañana y tarde. Voy a competir en 50 mariposas, 50, 100 y 400 libre. Y tengo entendido que está ese torneo, hay un torneo más en junio que va a ser en Buenos Aires también, que también va a ser otro más de lo que es torneo selectivo para los que van a ir a Tokio. Y tengo entendido que va a haber un grupo de los nadadores que van a ir a Berlín en otra fecha, pero no, eso es lo único que tenemos informado. Así que eso son más o menos las instancias que va a haber hasta ahora. Muy bien. Por el momento entonces no tenés tu lugar asegurado, ¿no? Por el momento en Tokio es la clasificación. A ver, yo creo que hasta último momento nadie tiene 100% el lugar asegurado. Uh-huh. Pero creo que es más que nada, uno lo va intuyendo más que nada por cómo va, ya sea en el ranking mundial, por cuánto ha bajado la marca mínima que tiene que hacer y demás, y cuántos son los que tienen la marca mínima para poder viajar. Así que, es oficialmente una incertidumbre hasta último momento, pero uno ya va intuyendo en cuanto a los demás y en cuanto a uno en la posición en la que se encuentra y en la situación en la que está. Así que estamos expectantes hasta último momento porque, nunca se puede asegurar nada. Pero yo por lo menos estoy confiado, mantengo las esperanzas y sé que voy por buen camino, sé que estoy entrenando bien. Así que solo queda esperar y hacer lo que venimos haciendo. ¿Cómo te imaginas que serán los Juegos Paralímpicos de Tokio? ¿Sí? Ojalá que puedas estar presente, Facu. Yo estoy más que seguro que así será, pero contanos un poco cómo te lo imaginás, teniendo en cuenta todo este contexto de pandemia que estamos viviendo en el mundo. ¿Cómo pensás que van a ser ya teniendo más años de experiencia, sabiendo que ya tuviste como primeros juegos en Río 2016? ¿Cuál es tu perspectiva hoy en día? Lo que tengo claro es que van a ser juegos bastante atípicos a lo que vengo acostumbrado, a la experiencia que tengo vista ya desde antes. A ver, es casi seguro que va a haber muchas restricciones, que va a haber mucha limitación de movimiento. Peligra la posibilidad de que podamos conocer. A ver, yo creo que va a estar complicado, no sé. Pero a ver, también es muy difícil por ahí hacerse una idea porque, es todo un día a día y es todo un minuto a minuto y la cosa va cambiando continuamente. Entonces, como que no me puedo imaginar 100% cómo serán, pero, a ver, tengo casi muy asumido que van a ser unos juegos muy diferentes. Pero no importa, a ver, yo creo que estar ahí y poder vivir la experiencia y poder, ya te digo, representar nuevamente en un juego paralímpico a la selección es el gran objetivo y es lo que vamos a hacer. Y, a ver, la emoción va a estar igual y el incentivo y la motivación de poder competir va a ser la misma. Así que eso por lo menos creo que va a estar igual, más allá de que por ahí no haya público, que también es un factor importante. Yo creo que dentro de todo uno puede conservar la motivación de tener la posibilidad de ir y representar. Claro. ¿Pablo? Bueno, en el año 2018 tuviste una operación de vejiga que no la pasaste nada bien y decías, ¿no?, en unas declaraciones que leí que tenías todo, deportivamente te iba muy bien, entrevista, eras reconocido, pero pasaste por ese muy mal momento, ¿no?, que fue muy difícil para vos y eso te hizo reflexionar mucho, ¿no? Sí, totalmente. A ver, como bien decís, esa operación que yo tuve, a ver, me hizo pasar mal, pero me ayudó a recapacitar, me ayudó a entender un montón de cosas. Me hizo salir de la burbuja en la que yo creo que estaba en ese momento, ¿no? Venía de muchos años de conseguir un montón de cosas, venía de pleno crecimiento sin parar, venía de estar ese mundo en el que está por ahí un deportista, de que de repente le empieza a pegar, empieza a escalar cada vez más
Y claro, se le empieza a acercar la gente, empieza a salir en los distintos medios, empieza a tener un cierto reconocimiento y claro, eso uno quiera o no, influye. Y claro, yo pensaba que lo estaba manejando bien, pero bueno, uno hasta que no sale no se da cuenta en realidad cómo está actuando según eso. Entonces sí, me di cuenta de que quizás la realidad que estaba viviendo no eran cosas importantes que importaran y que fueran decisivas a la larga para ser considerada una persona importante, una persona influyente. Yo creo que va más allá de todo eso, más allá de los logros por ahí físicos, por ahí del nivel de reconocimiento, de cuántas personas lo conozcan a uno. Y de eso creo que tiene más que ver con valores, tiene más que ver con, obviamente, ser una persona íntegra, que es a lo que me estuve abocando más, a un crecimiento personal, que es lo que creo que cuenta, y porque eso es lo que hace quizás al final de cuentas la diferencia. Y aparte también me di cuenta, por ahí me terminé dando cuenta de que no estaba quizás en un camino o en un ambiente que fuera del todo sano, o no estaba comportándome yo para estar, digamos, de un lado sano por ahí del deporte. Quizás estaba muy metido en el lado de los puros resultados y de siempre quizás inconscientemente estar constantemente compitiendo con el otro hasta cuando no viene al caso. Es eso constantemente que quizás uno estando ahí dentro no se da cuenta, pero cuando sale se da cuenta de que no está bueno, de que genera un nivel de a veces toxicidad que es nocivo para uno y no está bueno. Entonces eso me hizo darme cuenta de que yo, para lograr grandes cosas y para ser una gran persona y para que el resto me reconozca, yo no tengo que pasar por encima de nadie ni tengo que dejar un cadáver atrás. Eso creo que lo quiero llevar muy grabado en la cabeza, de que yo tengo que ir por el lado siempre, de ir por el camino siempre limpio y de ir por hacer las cosas como se tienen que hacer y de ir a mi tiempo y de concentrarme en mi mejora personal, y creo que en base a eso voy a empezar de a poco a poder volver a ser quien era y a volver a lograr grandes cosas, y así uno va atrayendo cosas positivas. Entonces era eso, salir de eso primero me hizo tener muchas malas energías, malas vibras, y eso obviamente repercutió de forma nociva en mi autoestima más que nada, porque a ver, teniendo en cuenta el año que tuve, que fue difícil, ser medallista panamericano, poder haber ido a un mundial, seguir representando al país, digamos, no es poca cosa después de haber salido de una operación que me mantuvo un mes sin prácticamente moverme y tan débil en cuanto a nivel mental y a nivel físico también. Entonces creo que eso también es de valorar, y en el momento no lo supe ver. Aparte también creo que todo eso que se acumuló me hizo quizá tener actitudes malas, o me hizo por ahí tener problemas con personas que quizás me ponga a pensar y no tenían nada que ver. Entonces eso tampoco creo que esté bueno. Y no creo que esté bueno también, digamos, pelearme por temas míos o temas internos, tener que recaer en otro o pelearme con otro. Entonces eso fueron varias de las cosas que me fueron sucediendo, me fueron golpeando, las tuve que introducir, las tuve que pensar, las tuve que canalizar. Creo que pude evolucionar y pude crecer, y eso me hizo obviamente, subir este video que subí a mis redes con un descargo contando todas estas cosas, y me sirvió de liberación, me sirvió de poder agarrar esta etapa, meterla en una bolsa, hacerle un nudito y tirarla y dejarla atrás, y ahora volver a empezar de cero y a seguir creciendo. Claro, con todo lo que me contaste me viene una palabra a la cabeza: humildad. ¿Qué me decís? Es lo que quiero, digamos. Creo que es lo principal que uno tiene que tener. Y es lo que intento, y quizás no me supe dar cuenta y la estaba empezando a perder en esos momentos, y es lo que no quiero que vuelva a pasar. Entonces,
creo que esa palabra es lo que tengo que seguir también teniendo bien presente en la cabeza, de que es lo principal que tengo que seguir manteniendo y que con eso, digamos, la gente, tengas logros más, logros menos, te termina reconociendo y, digamos, te termina teniendo una buena imagen tuya, que es lo que cuenta al final de todo. Franco. Facu, fuiste medallista para Panamericano, sí, disputaste mundiales, tuviste un diploma paralímpico en los Juegos de Río 2016. ¿Cuál fue la medalla que más festejaste, que más celebraste? Tanto sea por el contexto, por cómo llegabas, por el sacrificio. ¿Con cuál te quedas de todas esas? Yo creo que siempre digo, con el recuerdo y con, por ahí, por así decirte, el logro por ahí con el que yo me quedo como en mi favorito, por decirte de alguna manera, sería la medalla de oro en Toronto 2015, que salí campeón panamericano en 400 metros libre, porque más allá del logro de ser de uno de mis primeros torneos internacionales con la selección mayor, de ser mi primer panamericano, de haber salido campeón, de haber sido de mis primeros podios, de haber podido escuchar el himno y todo lo que vino después, creo que tuvo una gran connotación emocional, que fue que estaba mi familia ahí para verme y para poder festejar con ellos ahí en la tribuna. Eso fue lo que también lo hizo un momento inolvidable y de mis momentos favoritos, así que creo que sería ese, la medalla dorada en Toronto 2015. Y con respecto a esto que me decís, ¿no? De la medalla que te quedarías, y por lo que significa para vos, ¿no? La medalla de oro obtenida allí en Toronto 2015, en los Juegos Panamericanos. ¿Crees que toda esa experiencia y esos años seguidos, ¿no? 2017, 2018, hicieron que llegues con otra cabeza, con otra mentalidad, ¿no? a Lima, a los pasados Juegos Panamericanos de Lima? Sí, yo creo que fue más que nada lo que terminó desatando todo eso, que fue, digamos, la operación en sí, que, a ver, fue, digamos, el detonante, porque fue lo que me hizo darme cuenta de que primero de que no era el mismo que estaba antes de la operación, y bueno, y tener todas esas circunstancias que te conté anteriormente. Creo que fue eso más que nada lo que me hizo llegar quizás más de forma más débil en lo que respecta a la mente a Lima, pero creo que, como te conté también, creo que le veo la parte positiva de que aún así todo me pude anteponer a las circunstancias y nunca me tiré para atrás, siempre fui para adelante y pude ganar una medalla, que era el objetivo, poder ser medallista panamericano, así que creo que eso es más que nada lo que rescato. Pero sí, y reconozco y es inevitable que llegué de mi cabeza en todo ese año, no estuvo digamos, de la forma más óptima que digamos. ¿Qué recuerdo tenés de esto? Además, ¿no? Me estás contando de aquellos Juegos de Lima 2019, saliendo un poco, ¿no? de lo deportivo, me refiero más si viste una gran concurrencia del público, si viste que hubo como más atención por parte de los medios, de la gente. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo pudiste percibir vos estando allá en la Villa Panamericana? Sí, yo creo que en cuanto a reconocimiento, creo que el movimiento adaptado, el movimiento paralímpico está creciendo progresivamente desde hace años. Entonces, obviamente, desde Toronto 2015 a Lima 2019 hubo un crecimiento bastante grande, tanto por la cercanía por ahí del país, que también el movimiento ha crecido mucho en esos años. Entonces sí, he notado muchísima más difusión por ahí cercana, y he notado, digamos, ese apego más cercano de la gente. En cuanto al público también, el público siempre muy generoso, con mucha onda y mucho cariño. Ahí son así, son bastante amables y eso la verdad que estuvo muy bueno. Y en cuanto a la infraestructura, también, digamos, no tiene nada que envidiarle a una estructura de lo que sería
países del primer mundo como Europa. Digamos, estaba todo en regla, era básicamente igual estando adentro. Lo que por ahí lo que por ahí nos llamaba tanto la atención era por ahí estar afuera. Estábamos por ahí en una zona en donde estaba la villa. Si bien siempre estando ahí dentro de la villa se vive un clima súper cálido y podés compartir con todos los deportistas y se viven momentos súper lindos. Quizás estaba en una zona muy alejada, entonces no teníamos mucho para poder recorrer, o teníamos mucho tiempo por ahí hasta la zona céntrica, entonces quizás esas cosas por ahí restaban un poco, pero el resto, digamos, era una experiencia, digamos, súper buena, como podía ser cualquier otro torneo internacional que se tenga. Muy bien. Hablando un poco de discapacidad en el deporte, ¿no? ¿No te parece un poco hipócrita que se separen los Juegos Olímpicos de los Juegos Paralímpicos? ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo creo que va más allá por ahí de cuestiones sociales o cuestiones de discriminación. Yo por ahí trato de entender la situación más desde dentro y encuentro factores que por ahí pueden ser, digamos, que confirmen o que justifiquen por ahí el hecho de ser uno separado del otro. Cuestiones de masividad de gente, cuestiones de cronograma, cuestiones de horarios. Yo creo que, a corto plazo, te diría, digamos, en pocos años es muy difícil que esto por ahí se cambie, porque hay que hacer toda una reestructuración por ahí de lo que sería reglamento. Habría que hacer una fundamentación totalmente nueva y un proyecto totalmente nuevo desde cero, y creo que eso lleva sus años y lleva su tiempo. Entonces creo que por ahí a largo plazo se podría generar una especie de unión y algo más quizás político interno que genere esta unión de ambos comités, y que por ahí se pueda hacer algo en un futuro lejano que sea más integrativo entre los dos. Pero yo creo que por ahí se pisarían, habría demasiada cantidad por ahí de deportistas en diferentes disciplinas. También las jornadas por ahí se harían demasiado largas. Creo que todos esos factores hoy en día, para hacer algo a corto plazo, es demasiado difícil para abordarlo y para hacer algo para poder cambiarlo. Así que creo que por eso más que nada sería como difícil o por ahí utópico. Creo que es muy bueno pensarlo y es muy lindo, y ojalá que se pueda cumplir, pero creo que para que sea en un futuro cercano es por ahí muy, muy utópico pensar eso, por estas cuestiones que te digo, más que nada, que por ahí son más racionales si uno se las pone a pensar. Entonces creo que sería complicado por esos temas, más allá por ahí de la discriminación. Yo creo que el hecho de juntar tiene que ver más que nada con el tema de por ahí de reconocimientos, con el tema de los méritos que, digamos, se reconozcan de igual manera en un movimiento y el otro, que puedan convivir, digamos, a la par, que no se subestime más uno que el otro. El nivel de difusión, que tenga el mismo nivel de difusión uno y otro. Y esto tiene más que nada que ver en este país, porque hay muchísimos países en los que el movimiento paralímpico y el movimiento olímpico tienen casi el mismo nivel de visibilidad y conviven como si fuesen uno solo. Entonces eso creo que es más quizás para aplicar acá en Argentina, es esa visión que tienen por ahí más en el primer mundo. Yo creo por ahí algo que por ahí han dicho otros deportistas también del movimiento paralímpico, una opción que sería por ahí un buen inicio sería que el medallero se comparta y que la cantidad total de medallas se comparta entre paralímpicos y olímpicos. Entonces que toda esa cantidad sea acumulativa entre los dos. Eso creo que sería una buena medida para poder por lo menos empezar y como realzar un mensaje de queremos cambiar esto y queremos que sea más justo, queremos que sea igualitario y queremos formar parte de lo mismo. Entonces creo que eso sería una buena forma de comenzar. Pero yo creo que, querer de golpe, de un día para el otro, juntarlos por el hecho de decir que por ahí es discriminatorio o es hipócrita,
que estén dos movimientos separados, por ahí no estaría tan de acuerdo verlo de esa forma tan drástica, porque creo que cada uno tuvo su historia que fue completamente diferente, tuvieron sus dos contextos históricos que fueron diferentes, creo que cada uno pasó por su proceso que también fue diferente, y creo que, digamos, dio como resultado estos dos movimientos que, digamos, tuvieron su objetivo determinado y tuvieron sus contextos y pasaron sus momentos históricos. Y a ver, ojalá que en un futuro esto cambie, pero creo que va a ser cuestión de tiempo, y va a ser cuestión de que paso a paso se vaya de a poco fomentando la inclusión, fomentando esto del derecho de las personas con discapacidad. Creo que primero hay que enfocarse en eso, más que nada dejando de lado el deporte, enfocarse en lo que es más en el ámbito social y en ver un poco en las cuestiones en donde las personas con discapacidad están realmente en desventaja y no gozan por ahí de los mismos derechos o de la misma libertad que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Así que creo que eso es más o menos lo que opino de eso. Está bien. En el 2018, Gustavo Fernández, ¿no? Gusti Fernández no quiso formar parte de los premios Olimpia. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Yo apoyé, la verdad que apoyé porque me pareció más que nada un mensaje que dejó un poco al descubierto quizás lo dejado de lado que por ahí se lo tiene al deporte adaptado en comparación al deporte convencional. El hecho de decir, de juntar en una misma terna a tres deportistas de diferente disciplina, que, a ver, para llegar a lo que llegaron, no, digamos, son diferentes contextos por el hecho de que son diferentes disciplinas, digamos, se tendría que haberse elegido, si es que llegaba, esto es lo que digo, ponerse a investigar, ver en el deporte adaptado, quiénes son los que han tenido logros que creen que son óptimos para poder llegar a competir por el premio Olimpia y que se lo incluya en la terna de convencionales. Si en algún deporte llega a pasar que no lo encuentran o que no lo hay, porque hay algunos deportes que directamente no están en el movimiento paralímpico, no pasa nada, pero el hecho de que se ponga ambos movimientos y todos los deportistas sean vistos con la misma vara, y quizás tenés una terna en donde un deportista o dos deportistas son adaptados y uno no, quizás en otra hay uno, o quizás en otra no hay ninguno, pero digamos, tenés un montón de posibilidades y es mucho más abarcativo que hacer una sola terna teniendo que elegir solamente a tres deportistas de un movimiento que es enorme. Entonces creo que ese mensaje es bueno, digamos, para que quede visibilizado esto y que se pueda cambiar en un futuro. Así que la verdad que creo que utilizó muy bien su palabra y creo que y su nivel de exposición, porque digamos que es de los mayores referentes del movimiento paralímpico hoy en día. Así que yo en su momento apoyé muchísimo lo que hizo y me pareció bien, pero creo que la forma correcta, digamos, de que se debería tomar las cosas sería de mirar a los deportistas paralímpicos y a los deportistas olímpicos qué logros obtuvieron cada uno y ver quiénes pueden ir a la Olimpia y quiénes quizás no reúnen por ahí los objetivos necesarios en comparación con otros. Entonces ahí tenés heterogeneidad de deportistas adaptados y deportistas convencionales en cada una de las disciplinas y de las ternas. Claro. Bueno, voy con la última, Fran, y te dejo. Dale. Bueno, quería saber, Facu, ¿qué opinión tenés vos del COPAR, del Comité Paralímpico Argentino? Ya que en las últimas semanas hubo algunos problemas con lo que es atletismo adaptado, más precisamente con Lucía Montenegro, que no pudo participar en un Grand Prix
en Suiza. Quería ver tu opinión, ¿no? Simplemente a mí me parece una vergüenza lo que pasó. Me parece una vergüenza lo que pasó. Y a ver, creo que por ahí no es la primera vez que surgen este tipo de irregularidades, malentendidos, como le quieras llamar, como pienses que pasó, no es la primera vez que pasan. El nivel de justificación que hubo es insostenible porque, digamos, ella cobra una beca por el ENARD. La justificación fue que no la dejaron competir porque no formaba parte de la selección. Eso es mentira. Si uno no forma parte de la selección no puede cobrar una beca en el ENARD. Entonces es como que es insostenible desde ese lado. A ver, me parece, creo que es simplemente eso. Me parece una injusticia, me parece una vergüenza que pasen este tipo de cosas. Me parece que siempre, digamos, el COPAR está para servir al deportista y hacer cosas para incentivar al deportista y no para llevarle la contra o para perjudicar al deportista. Entonces que pasen este tipo de cosas creo que va en contra de lo que para lo que está para lo que está el COPAR, que es obviamente para beneficiarnos y para poder generarnos oportunidades de poder competir. Entonces eso es lo que opino. Me parece una vergüenza y ojalá que no siga pasando, porque no está bueno, digamos, poderse gastar, viajar, llegar a un lugar y darte cuenta que no podés competir por X motivo. Me pasó algo casi similar una vez, pero que por suerte se pudo solucionar allá, que fue que se olvidaron de anotarme en una de mis pruebas principales en una gira, y entonces yo hasta último momento pensaba que en mi prueba principal no iba a poder competir por este supuesto. ¿En Alemania puede ser que te ocurrió? Sí, en Alemania, en Berlín. En Berlín me pasó eso. Pude competir al final porque se bajó una vacante, hubo un lugar vacante, y uno de los chicos que estaba anotado en la prueba, que también era del nuestro, era de Argentina, se bajó porque no era su prueba principal y no le cabía mucho competirla o no. Entonces me cedió el lugar y yo pude competir. Entonces por suerte se pudo solucionar, pero podría haber pasado que no me quedara sin competir en mi prueba principal en ese torneo. Así que me parece que no pueden seguir pasando este tipo de cosas. Facu, agradeciendo tu tiempo y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué cosas cambiarías, ¿no? Siguiendo con este mismo tema, qué cosas cambiarías o corregirías del movimiento paralímpico de nuestro país? ¿Qué cosas realmente viste puntuales? Así que te voy a decir, mira, esto no. Poniendo ejemplo lo de Luciano Montenegro, lo de Brian Perezelli, que pasó en su momento, también en 2019. Bueno, ¿qué cosas para vos habría que corregir o cambiar? Y yo creo que no se deberían por mezclar por ahí cuestiones personales a cuestiones directamente de cuestión deportiva, porque digamos no puede pasar por ahí de que si vos, dependiendo de tu relación con X deportista o con X dirigente o con X grupo de deportistas, te genere beneficiar a otro grupo y a otro, digamos, no darle importancia. Creo que deberían ser, digamos, un ente totalmente objetivo y darle la misma cantidad de atención a todos los deportes, las mismas posibilidades a todos los deportes, y digamos y ser funcionales y digamos y tener un plan creo que sería es lo correcto y es lo principal para poder, digamos, la toma de decisiones y no recurrir siempre no recurrir a los amiguismos. Por ahí eso serían las cosas que cambiaría. Por ahí esas cosas internas que si bien no salen, se intuyen, esas cuestiones por ahí personales terminan perjudicando mucho, ya sean internas, terminan perjudicando a todos los deportistas. Entonces creo que eso sería lo principal, el nivel de atención y el nivel de darle prioridad a cada deporte sea el mismo para todos, y más que nada ser consistente con las decisiones que se toman y hacerse responsables también de tomar ese cargo, que a ver, es un cargo
importante y por algo te están poniendo ahí para que seas dirigente de todo un movimiento. Entonces creo que eso sería lo que yo cambiaría, que se hagan las cosas como se tienen que hacer, digamos, dice llanamente. Muy bien. ¿Qué sueños le quedan por cumplir a Facundo Arregui saliendo de lo deportivo? A ver, yo creo que siendo optimista me quedan bastantes años más de carrera deportiva y ojalá que sea dentro de la selección también. Ojalá pueda seguir viviendo un par de Juegos Paralímpicos más, poder seguir sumando experiencia, poder seguir mejorando como deportista y poder seguir viviendo este privilegio de poder representar al país y poder conocer un montón de lugares y vivir un montón de experiencias increíbles, que esto me lo regaló y me lo dio el deporte. Así que creo que mi objetivo es seguir disfrutando y seguir acumulando experiencia y ojalá que sean muchos años más y que sean muchos momentos más de alegría como los que viví hasta ahora. Es más que nada eso, yo ahora estoy más enfocado en seguir disfrutando y viviendo a pleno las experiencias más allá de logros puntuales. Muy bien. Facu, agradeciéndote y ahora sí para finalizar la entrevista, te invitamos a que termines la frase como vos quieras, ¿sí? Puede ser como a vos te parezca, la comienzo yo y la seguís vos, dale. Facundo Arregui es una persona que quiere ser todos los días un poquito mejor que el día anterior. Uy, grande, Facu. ¿Te gustó la entrevista? Sí, la verdad que sí, me sentí muy cómodo, muy lindo, la verdad, buenas preguntas, así que todo 10 puntos, la verdad. Te agradecemos a vos mucho, Facu, por tu tiempo, por atendernos. Antes de despedirte, te invitamos a que nominen, ¿sí?, a otro deportista o a un entrenador, a un compañero, a que vos quieras para seguir dando a conocer las historias de nuestro movimiento paralímpico, ¿no?, aquí en Argentina. Perfecto. Yo a la persona que voy a nominar, creo que tiene por lo que lo voy a nominar es porque creo que tiene una gran historia en lo que es el deporte, pero también tiene una historia paralela muy interesante como persona y con las actividades que realiza también en su vida personal, que es Lucas Poggi, que también es nadador. Y estamos en la selección y llevamos ya años compitiendo y siendo compañeros de equipo. Lucas Poggi es modelo también, ¿no? Sí, modelo adaptado. Modelo adaptado también. Bueno, vamos a nominar entonces a Lucas Poggi, ahí le hacemos la invitación, entonces esperemos que se anime. Así que, ¿puedo decir que se va a animar? Sí, yo creo que sí. También le gusta esto de charlar y de las entrevistas, así que yo creo que sí. Buenísimo, entonces lo vamos a esperar a Lucas Poggi. Facu, agradeciéndote, te mandamos un abrazo enorme, te deseamos el mejor de los éxitos. Vamos a seguir tus noticias, así que mucha suerte para vos, para todos los integrantes de la selección argentina, bueno, de natación adaptada, y bueno, ahí vamos a estar haciendo fuerza por todos ustedes. A quien le toque y bueno, quien no pueda viajar a Tokio, bueno, siempre así por el camino del trabajo, ¿no? Muchas gracias a vos por el espacio y por la charla y por darle espacio a estos temas que son tan importantes y que se puedan visibilizar y que se puedan ver y que esté abierto a la comunidad. Así que te mando un abrazo y nos estaríamos hablando próximamente. Muchas gracias, Paco.